Creo que ya se va adivinando un poquito por dónde van los tiros y que estamos haciendo un poquito el mismo esquema. Lo siento mucho por los que vienen después, yo todavía soy el tercero. Espero poder tener un poquito de margen. Los después lo tenéis un poco más complicado, pero bueno, mucho ánimo. Para los que no me conozcáis, yo soy Pablo Mas, soy el responsable de preventa para Qualtrics en España y Portugal. Ya habéis podido ver cómo mi compañera Verónica os mostraba un poco cuál es el approach que desde Qualtrics se hace para las soluciones de experiencia de empleado. Voy a tratar de hacer lo mismo para la parte de experiencia de cliente. Yo es verdad que como persona de preventas, a lo mejor a la hora de enfocar esta sesión, decía, voy a tratar de enseñarlo todo en el menor tiempo posible, vais a flipar. El problema es que tengo 10 minutos. Entonces, yo me planteaba, oye, ¿cómo puedo hacer para que de tantos ponentes que estamos, tantas soluciones tan chulas, poder mostrar qué es lo que diferencia a Qualtrics quizá del resto de soluciones? Y hablaría yo quizás de la agilidad. Esta slide ya la ha presentado mi compañera Verónica de una manera un poco distinta. Quizá cambiando el aspecto y el look and feel va a ser un poquito el mismo flujo del resto de soluciones. Siempre hablamos de soluciones que tengan capacidad de escucha en todos los canales, ¿no? En ese sentido, en Qualtrics nosotros llevamos pues más de 20 años desde que lanzamos aquellas soluciones que se dedicaban a la experiencia de market research para universitarios con el tema de encuestas. Eso es lo que hablaríamos de feedback directo. Ya han comentado antes, esto es algo que es una pequeña porción a día de hoy del feedback, ¿no? Luego, también la importancia de ser capaces de capturar ese feedback indirecto es algo que también ofrece Qualtrics a través de sus soluciones que nos permiten analizar lo que se dice en el contact center, analizar lo que se comenta en los hilos de correo con soporte, analizar lo que se dice de nosotros en las principales fuentes de redes sociales. Y luego hay otra cosa que yo no he visto tanto, que es lo que llamamos el feedback inferido, ¿no? Ese elemento que mi compañera Verónica ha comentado en la parte digital, identificar esas señales. Si hablamos, por ejemplo, de los canales digitales, en Qualtrics hablaríamos de la capacidad de hacer lo que llamamos el session replay, el poder utilizar todos los metadatos y los datos operativos con los que contamos para poder reproducir cuál ha sido el camino que nuestro cliente ha seguido a través de los canales digitales y poder contextualizar el feedback que a mí me está dando. Y luego, por supuesto, hablamos de datos existentes, información con la que ya contamos de otras fuentes, ¿no? En este sentido, cabe mencionar la cantidad de integraciones con las que Qualtrics cuenta con otros sistemas. Ya habéis visto cómo nuestro compañero de Zendesk nos ha hecho ahí un guiño, así que muchas gracias porque me has facilitado un poco ese punto. Pero de nada sirve capturar todo este feedback si yo no lo soy capaz de procesar. Una de las cosas, diría, fundamentales de Qualtrics es que, independientemente del canal a través del cual esté escuchando, todo converge en el mismo perfil de cliente. Yo no tengo que cogerme la información que está quizás en mi herramienta de escucha digital, no tengo que traerme la información de mi herramienta en el contact center, absolutamente todo de forma automática va a converger en el perfil del cliente. Esto es lo que a mí me permite hacer acciones uno a uno, donde hablaríamos de ese proceso de close the loop, contextualizando toda la información con la que ya contamos, y hablamos también de mejoras de procesos. Aquí es donde entraría, por ejemplo, esa capa de analítica que ya tenemos, que nos permite identificar, oye, cuál es la importancia de las distintas acciones. Siempre que vemos, oye, cuáles son las cosas que puedo mejorar, a lo mejor me sale una lista de 15 ítems, ¿no? Pero yo tengo que priorizar o ser capaz de priorizar cuáles son las top 3, ¿no? Y esto suena muy bonito y seguramente serán muchos de los puntos que os enseñarán el resto de soluciones, pero a mí una de las cosas que sobre todo me llamó mucho la atención en un evento que tuvimos hace unas semanas, un desayuno en el que hablamos de gobernanza, es de cómo lo hago efectivo. Para mí, que soy un tío de tecnología, la agilidad me parece que es ese punto fundamental. De nada sirve que yo quiera abarcar un programa o tener un programa de escucha súper ambicioso si ponerlo en marcha me va a costar más dinero del que tenía previsto y a nivel solución va a ser muy complicado, ¿no? Y antes aquí hablamos de 3 elementos que a mí me parece que son claves para la agilidad. Hablamos de la facilidad de uso, aquí esto se me ha mezclado un poquito, pero bueno, creo que se lee. Hablamos de la curva de aprendizaje mínima en la creación de encuestas. Qualtrics históricamente es una herramienta que nace como una herramienta de encuestas. Esto es algo que, a perdonar, tenemos bastante trillado, a poco que conozcáis un poquito la solución. Hablamos de una interfaz muy intuitiva para la creación de proyectos, con muchas facilidades para el diseño del look and feel. Tenemos un indicador de calidad de la encuesta que me dice cómo de bien o mal estoy diseñando esta encuesta sin yo tener que ser un experto a la hora de crear este tipo de encuestas.
Y todo esto sin ninguna necesidad de código. No hace falta ser una persona experta, no hace falta ser un sociólogo para diseñar una encuesta efectiva. Hablamos de la omnicanalidad. Esto es algo que ya hemos mencionado mucho y que seguramente se seguirá mencionando. La omnicanalidad aquí yo me refiero a, como comentaba antes, ser capaces de, independientemente del canal a través del cual este cliente me está dando su opinión o a través de donde estamos cogiendo esa información, ser capaces de integrarlo de forma efectiva. No tener que traerme la información de mi módulo de escucha digital, de escucha del contact center, sino que todo converja en el mismo sitio. Y luego el último punto hablaríamos de la capacidad de autogestión. Esto es un punto bastante recurrente cuando hablamos de la gobernanza de un programa de CX. ¿Quién hace qué? ¿Qué hace el partner? ¿Qué hago yo? ¿Cuánto quiero a un partner o cuánto lo quiero hacer yo, ¿no? Hay una realidad y es que en Qualtrics tenemos más de 20.000 clientes en todo el mundo. Yo diría que uno de los motivos por los que tenemos tantos clientes no es por suerte, es porque tenemos a clientes en todo el espectro, desde aquellos que dicen, yo soy Juan Palomo y yo me lo hago yo, hasta aquellos que a lo mejor por motivos estratégicos deciden apoyarse en un partner para la gestión de ese programa, porque oye, somos 2 personas y no me voy a poner yo a controlar el tema de los dashboards. Dentro de nuestra red de partners, esto también es algo que es interesante mencionar, tenemos aquellos que se dedican a esa parte de gestión del programa, pero siempre que tengamos clientes que quieren ser ellos los que gobiernen su programa, nuestros partners tendrán una labor más consultiva. Luego, ese abanico es lo que nos permite tener toda esta base de clientes. Más de 10.000 millones de conversaciones analizadas, más de 7.000 millones de encuestas analizadas, más de 15.000 millones de perfiles únicos de cliente creados y más de 8.000 millones de flujos de trabajo ejecutados en 2023. Esto tiene 2 implicaciones. 1, Qualtrics no es únicamente una solución donde se lo vamos a dar a nuestros clientes y tú te apañas, es decir, esa autogestión no significa eso, sino que a nosotros también nos da ese carácter prescriptivo, esa capacidad de saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Todo esto, o toda esta información con la que contamos es la que lo avala. Luego, esto también se embebe dentro de la propia tecnología en lo que nosotros llamamos XM Solutions. Si yo quiero, de manera autónoma, montarme un programa de escucha en canales digitales, puedo bien o crear una encuesta de cero, o bien utilizar alguna de estas XM Solutions donde Qualtrics materializa ese know-how en un proyecto guiado de principio a final, donde incluyo la encuesta, los modelos de distribución de esa encuesta y un cuadro de mando, totalmente configurable también. Yo parto de un punto de partida que puedo utilizar o que puedo adaptar en función de mis necesidades. Ese carácter prescriptivo, que también se materializa en benchmarks a los que se puede acceder directamente desde la propia plataforma. No olvidemos que Qualtrics tiene una vocación de market research que también se materializa en las soluciones de Customer Experience. Y luego, como no, inteligencia artificial, No me iba a ir yo sin hablar de inteligencia artificial. Hay un mensaje que me gusta mucho que dice nuestro vicepresidente de Productos y Servicios, Brad Anderson, que es: los modelos de inteligencia artificial son únicamente tan buenos como los datos con los que se entrenan. Y en este sentido, todo el mundo se van a poner como soluciones más punteras, todos tenemos un Copilot o su equivalente, pero el problema es en qué medida esto es efectivo. También comentabais el tema de, en qué medida pues este tipo de soluciones de inteligencia artificial generativa la pueden pifiar, ¿no? La efectividad de esos modelos va a depender directamente de la cantidad de datos con la que son entrenados. Aquí comentaba antes alguien, no utilizamos los datos de nuestros clientes. Nosotros permitimos a nuestros clientes que sus datos no sean empleados, pero esos datos son agregados y anonimizados para que nunca se pueda trazar esa información con la que se entrenan a los modelos a un cliente concreto. Luego, nunca va a haber el riesgo de que a mí se me vaya a identificar o que mi información vaya a poder ser trazable a mí como individuo. Independientemente de eso, nosotros permitimos a nuestros clientes eso, que sus datos no sean empleados para el entrenamiento de estos modelos. Y hablando de inteligencia artificial, aquí hay mucha letra, pero os prometo que solo hay una serie de puntos que creo que son interesantes. Cuando hablamos de Qualtrics y la inteligencia artificial, esto no es nuevo para nosotros. Nosotros llevamos más de 10 años con modelos de Machine Learning que embeben o que se embeben dentro de nuestros modelos de procesado natural del lenguaje. Luego, esto es algo con lo que ya venimos trabajando tiempo. De la misma forma, también venimos trabajando con estos modelos de inteligencia artificial en todos los ejercicios de análisis predictivo que hacemos con nuestros clientes dentro de las soluciones de analítica.
Hablamos de un equipo de más de 60 científicos e ingenieros y más de 500 millones que se van a invertir en los próximos 3 años para continuar desarrollando estas soluciones. Por supuesto, con toda la parte de seguridad y privacidad en el centro. Seguramente muchos de mis colegas, cuando han presentado sus soluciones a clientes y hablan de inteligencia artificial, un tema muy recurrente es la Directiva Europea de Inteligencia Artificial. ¿Cómo vais a responder a esto? ¿No? Nosotros ya tenemos equipos dedicados a responder a este tipo de preguntas y a nivel legal cómo vamos a responder a ello. Otro de los datos que creo que hemos venido mostrando, la cantidad de datos que provienen de fuentes no estructuradas. La inteligencia artificial es importante saber dónde utilizarla, que también lo estábamos comentando antes, ¿no? El empleo de la inteligencia artificial para explotar y sacar partido de todo ese dato no estructurado va a ser crítico y va a ser fundamental. Y luego hablamos también de cómo, estos son resultados de nuestro XM Institute, el 58% de los líderes creen y valoran la personalización que va a ofrecer la inteligencia artificial. En Qualtrics esto sería con lo que nosotros llamamos los automated summaries o respuestas automáticas que se pueden dar a clientes en base a incidencias que nos han trasladado. Y luego, por último, y ya con esto cierro, cuando hablamos de inteligencia artificial, de nuevo, nosotros tenemos a clientes en todo el espectro, no solo en la autogestión, sino también dispuestos y preparados para emplear esa inteligencia artificial. El que esté disponible no significa que un cliente tenga que aprender a correr antes de andar. Es decir, no me hables de inteligencia artificial si todavía no tienes un programa con el que explotar el dato con el que ya cuentas. Entonces, en ese sentido, nosotros también contamos con un amplio espectro que permita a nuestros clientes hacer uso de esas capacidades. Desde aquellos que por el motivo que sea no quieren utilizar nada que tenga que ver con la inteligencia artificial, hasta aquellos que quieran utilizar todas las capacidades que pueden ser desde respuestas automáticas a clientes, desde sugerencias a agentes en el contact center, todo este tipo de soluciones es algo que nosotros ofrecemos y en la medida en la que nuestros clientes quieran usarlas van a estar ahí. Y yo creo que ya estoy justo en tiempo. Vale, muchísimas gracias.